comenzar con esta nueva clase de la Diplomatura en Derecho Procesal Penal, homenaje al profesor Mario Coriolano. En esta oportunidad agradecer a los expositores, el doctor Andrés Arfuch, que siempre gentilmente se presta a participar en las actividades que proponemos del Colegio de Abogados de La Plata, y en particular del instituto que dirijo, en esta oportunidad con la doctora Bacrocar, muy entusiasmados por escuchar esta clase. Venimos muy bien, queremos continuar en esta recta final de la diplomatura con gran participación de tantos colegas, y en esta oportunidad le toca moderar a la doctora Analía Reyes, secretaria del Instituto de Derecho Procesal Penal. Así que, sin más, darle la palabra a Analía, agradecer nuevamente a los expositores que siempre están al pie del cañón, como quien dice. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio entonces a esta clase número 13 sobre juicio por jurados, en donde tenemos invitados en esta charla de hoy, justamente a dos grandes expositores, a dos grandes referentes en el tema, que son Denise Bacrocar, que es justamente abogada de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Penal y en Litigación Oral, es integrante de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y del INESIP, y también al doctor Andrés Harfuch, quien es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, es miembro del INESIP y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, como ustedes ya saben, la metodología es que se van a realizar las exposiciones por los profesores invitados. En esta ocasión, bueno, van a realizar conjuntamente la exposición el doctor Andrés Harfuch y Denise, así que durante sus exposiciones se va a dar lugar también para que ustedes puedan realizar las intervenciones, sea consultas o puntos de vista respecto a los temas que van a ser tratados, así que les pedimos que levanten la mano en caso de que quisieran realizar esa intervención. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a los doctores Harfuch y Bacrocar, así que les damos la palabra para que puedan iniciar su clase. Bueno, gracias, muchas gracias, Analía. Y antes de empezar, le quiero hacer una especial mención al Colegio de Abogados de La Plata. La verdad que si hoy el juicio por jurados exhibe la salud que hoy tiene, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, en gran medida ha sido gracias a la abogacía particular. Yo soy defensor público además, y les puedo decir que son muchísimos más los juicios por jurado que se han hecho con abogados particulares, que han sido los que creo que han impulsado más que nadie el juicio por jurado. Y qué decir del Colegio de Abogados de La Plata, que desde siempre, y sobre todo a través de esta comisión que organiza esta diplomatura, ha sido uno de los apoyos fundamentales de este juicio de nuestra Constitución Nacional, ni más ni menos. Así que felicitaciones, Damián, por todos estos emprendimientos que ustedes hacen. Los felicito, para nosotros son invalorables, porque ustedes saben que durante muchos años, ahora ya no, pero durante muchos años el juicio por jurados era casi un chiste. Era mala palabra. Pues nosotros hablamos, esto para empezar la charla, ¿no?, de juicio por jurados. Mi maestro, Mayer, Hendler, me decían, teníamos que hablar en voz baja del juicio por jurado, pues realmente decían, pero, a ver, ¿qué es esto? ¿De dónde salen con esto? ¿Cómo va a venir doña Rosa a juzgar? ¿Cómo va a venir un taxista a decidir si una persona es culpable o no culpable? ¿Cómo va a venir, en fin, una ama de casa? En fin, todos los prejuicios que ustedes conocen. Y durante muchos años tuvimos que batallar contra cosas así, y ahora ya no, porque ya estamos hablando en otros términos, porque tenemos casi 500 juicios hechos, 300 en la provincia de Buenos Aires. No hubo un solo escándalo. No solo eso, sino que empezamos a ver cómo los veredictos de los jurados cada vez gozan de más y más y más aceptación social. Lo cual quiere decir que nuestros constituyentes estaban en lo cierto, y hoy es mucho más fácil poder hablarlo. Pero y en este punto, por eso es que quería hacer esta mención al Colegio de Abogados, y sobre todo los colegios de abogados de La Plata.
Así que, bueno, hecha esta breve introducción, les quiero contar que Denise y yo trabajamos desde hace ya mucho tiempo en la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, difundiendo esto por todo el país, y nosotros siempre consideramos que hay que hacerlo en tres áreas. Por un lado está la que nosotros llamamos la parte política o la militancia política, es decir, hay que ir a hablar con senadores, diputados, gobernadores, gobernadoras, en fin, para tratar de lograr que la política diga, ok, sí al juicio por jurado. Pero nosotros jamás descuidamos el estudio y la formación académica. Nunca. Es más, continuamos. Por eso que publicamos libros, seguimos estudiando, seguimos desarrollando instrucciones, y esta diplomatura se enmarca, es decir, dentro de esta última parte. Es decir, nunca descuidar el trabajo académico. Hay extraordinarias publicaciones sobre el tema del jurado, y por eso es que nosotros decidimos participar de una diplomatura como esta, con tantas personas, ¿no? Qué sorpresa de ver, casi 100 y pico de personas en una diplomatura, lo cual habla de una cierta avidez por el conocimiento que en nuestras instituciones siempre hemos honrado. Entonces, así que bueno, ojalá, sé que debe haber personas que saben mucho de juicio por jurados en esta diplomatura, aquellas que más o menos, también siempre pasa que hay gente que no conoce qué es, y muy bien, para eso se vienen estos cursos, y bueno, vamos a tratar de hablarle a todos ellos y a todas ellas en este punto. Así que, bueno, Denise va a comenzar ahora un poco. Ella preparó, por supuesto, mucho más hábil que yo, un PowerPoint bastante ilustrativo, porque el tema que nos convoca es un tema amplio. Tenemos que describir toda la ley de juicio por jurado de la provincia de Buenos Aires y en realidad hablar de todo el sistema de jurado, que nos puede llevar unas, no sé, 10 jornadas de esta diplomatura. Vamos a tratar de hacerla en estas 2 horas. Pero el formato que decidimos darnos, ella y yo, es el de no que haya primero una intervención mía, después una de ella y después vengan las preguntas de ustedes. Vamos a ir hablando ella y yo alternadamente, ya nos conocemos hace mucho y ya sabemos cuándo hay que detenerse o no, y los alentamos a ustedes a que córtennos con preguntas. Es decir, no esperen al final. Por ahí, si ustedes tienen una pregunta, levantan la mano, la hacen, y lo vamos a hacer mucho más ágil, mucho más participativo. Así que, bien, dicho esto, Denise, como dirían los norteamericanos, the floor is yours. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación al colegio, y impresionante la cantidad de gente, así que bueno, como les decía recién Andrés, nuestra idea no es que sea una clase magistral, sino que sea algo participativo, ¿sí? Que se vayan sacando todas las dudas. Si quieren que profundicemos sobre algún tema en particular, nos hacen la pregunta. Ahora les vamos a compartir un PowerPoint, tiene algunas cosas así como más básicas, ¿sí? Pero también tiene preguntas para ustedes, así que les pedimos que participen y que, bueno, esta clase es para ustedes, así que aprovechenla lo más posible. Bueno, yo les voy a compartir pantalla, PowerPoint. Ahí está. Vamos a hablar sobre el juicio por jurados. Como decía Andrés, esto nos puede llevar, cada uno de estos temas, profundizar, nos puede llevar un encuentro, pero vamos a tratar de tocar todos los puntos. ¿Me deja pasar? Ahí está. Bueno, como ustedes saben, el juicio por jurados está previsto en nuestra Constitución Nacional desde 1853 y está previsto en 3 de los artículos, y el 24, el 75 inciso 12 y el 118, que el 24 y el 75 establecen que son atribuciones del Congreso, ¿sí? Dictar leyes de juicio por jurados, y el 118 ordena que todos los juicios criminales terminen por jurados. A pesar de este claro mandato constitucional y de este triple, ¿no?, mandato constitucional, el juicio por jurados todavía no se vio concretizado en una ley a nivel nacional, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Muchas de las provincias de nuestro país fueron avanzando en dictar sus propias leyes de juicio por jurados. Como pueden ver en el mapita, todas las provincias que tienen pintadas en violeta son las que tienen juicio por jurados clásico, y Córdoba, que fue la pionera, ¿sí?, que está en amarillo, es la que tiene un sistema de juicio por jurados de estilo mixto o escabinado, ¿sí? Todas las leyes que existen son Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, San Juan. Bueno, cada vez son más, ¿sí? Hubo una ola juradista muy importante en los últimos años, y
y cada una fue regulando sus sistemas. Nosotros vamos a enfocarnos más que nada en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, porque es lo que a ustedes les interesa, ¿no? Que me imagino, si alguno después quiere profundizar sobre algo de alguna provincia, también es bienvenido a hacerlo, pero me parece que esto está más dirigido a lo que es el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, como ustedes saben, la ley es la 14543, que es del año 2014. En marzo del 2015 se iniciaron los primeros juicios por jurados y ya se realizaron aproximadamente 400 juicios con esta modalidad. Como decía Andrés al principio, tuvieron gran éxito, ¿sí? Los jurados están muy comprometidos con sus funciones, nunca un jurado se quedó sin gente, nunca hubieron escándalos, ¿sí? O sea, hubieron fallos más y menos polémicos, como ustedes recordarán, el carnicero, bueno, el motochor, bueno, todas las cuestiones que tuvieron así como más trascendencia mediática, pero lo cierto es que esas decisiones adoptadas por los jurados gozan de una legitimidad que posiblemente las decisiones con jueces profesionales no la tienen, no porque sean malas decisiones o buenas decisiones, sino porque la calidad del juicio por jurados y con todas las características que tiene, que ahora vamos a ir viendo, hacen que las decisiones sean realmente más legítimas. Bueno, esta ley de la provincia de Buenos Aires, como les decía, regula un sistema de juicio por jurados clásico, ¿sí? Casi todas las provincias de nuestro país regularon este sistema clásico, a diferencia de Córdoba, que reguló un sistema escabinado, ¿sí? La diferencia principal es que en el sistema mixto o escabinado, los jueces y los jurados deciden juntos, ¿sí? Cuando termina el juicio, los jueces con los jurados se retiran a deliberar en conjunto y llegan a una decisión. En cambio, cuando hablamos del sistema clásico, hablamos del sistema puro, ¿sí? En donde los 12 miembros se retiran a deliberar y no tienen ninguna interferencia externa. Después vamos a ver que hay distintas particularidades, ¿no? Pero básicamente esto es lo que diferencia un sistema clásico de un escabinado. Vamos a ver algunas de estas características, ¿sí? ¿Hasta acá alguien quiere hacer alguna pregunta, aclaración, duda, pregunta? Por ahora, Denise, no hay preguntas en el chat, pero así que si querés continuar con la exposición, en relación a esto que venís desarrollando, me parece muy interesante también todos los estudios, ¿no?, que vienen desarrollando desde el INESIP, sobre todo vinculado a cómo es el funcionamiento, ¿no?, del juicio por jurados, bueno, particularmente en la provincia de Neuquén, ¿no? Ya tienen estudios que han sido realizados, estudios empíricos y de provincia de Buenos Aires, a partir de entrevistas, ¿no?, que realizaron con los operadores judiciales y cómo eso demuestra el éxito, ¿no?, del sistema. Sí, como decís, hay un montón de estudios empíricos. Ahora cuando avancemos en las filminas vamos a ir viendo algunas de las cuestiones. Pero sí, esto está en constante desarrollo, ¿no? Porque nosotros, el juicio por jurados, como siempre decimos, es una institución nueva y vieja a la vez. ¿Sí? Se presenta esta dicotomía, porque es vieja, porque es un montón de años en nuestra constitución, porque viene de los países, de otros países, y que se usan hace un montón de años, pero es nueva porque en nuestro sistema de justicia se están hace muy poquitos años. Como ya dijimos, en la provincia de Buenos Aires está desde el 2015 en funcionamiento. Esto es una institución nueva, pero se va desarrollando y por eso son tan importantes los estudios empíricos para poder profundizar un poco más los estudios y ir mejorando ciertas cuestiones. Como van a ver, hay ciertas cuestiones de la ley de juicio por jurados en la provincia que o se pueden mejorar o ya se fueron mejorando. Ahora vamos a ir viendo. Bueno, lo que caracteriza al juicio por jurados básicamente es que divide, ¿sí?, las funciones del juicio, ¿sí? No todas las funciones van a recaer sobre el jurado, obviamente, sino que hay control y toma de decisiones por parte de los distintos, por parte tanto del juez como del jurado, ¿sí? Entonces vamos a hablar que es un sistema muy controlado, ¿sí? Porque toda la información que va a llegar al jurado va a ser información que ya fue chequeada por las partes y por el juez, ¿sí? Es un sistema que garantiza muchos controles. Como vamos a ver, hay distintas decisiones que hay que tomar a lo largo del proceso, y en todas las decisiones interviene el juez, salvo en el veredicto, que va a intervenir el juez.
Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la admisibilidad de la prueba, ¿sí? El que va a decidir va a ser el juez. El jurado no se va a enterar de qué prueba es admisible y qué no, hasta tanto no se produzca en el juicio. ¿Sí? Esto garantiza que por un lado la imparcialidad y por el otro lado que la prueba sea de alta calidad. Después, cuando hablamos de la conformación del jurado, que ya lo vamos a ver en detalle con la audiencia de selección, el que va a decidir, ¿sí?, las recusaciones que van a hacer las partes y, en definitiva, quién va a conformar ese jurado va a ser el juez. Cuando hay incidencias en el juicio, después de que las partes van a ir presentando la prueba, cuando hay incidencias, objeciones, las famosas objeciones de las películas, también las va a decidir el juez, que eso es un control fuerte sobre la prueba. Después va a haber una etapa de instrucciones, que también ya lo vamos a ver en detalle, que el juez va a decidir cuáles son las instrucciones del derecho que le va a especificar el jurado, ¿sí? Esto van a intervenir las partes también controlando. Después el veredicto, que es el momento central del juicio por jurados, lo va a decidir justamente el jurado, y si en el caso de que el veredicto sea de culpabilidad, cuando haya que aplicar una pena, lo va a hacer el juez a través de un juicio de cesura. Bueno, hay distintas cuestiones para hablar, después vamos a ir viendo cada una de las etapas, por ejemplo, por lo menos las etapas principales, pero me parece importante hablar de cuál es la procedencia del juicio por jurados, y esto lo marca claramente la ley, ¿no? La ley de juicio por jurados de la provincia, en el artículo 22 bis, dice que procede el juicio por jurados en función del monto de la pena. Hay otras provincias que regularon esto de un modo distinto, que lo hacen por delitos taxativos, o que, bueno, básicamente, o por delitos así taxativamente nombrados, o por el monto de la pena. En este caso, como lo dice el artículo 22 bis, el Tribunal de Jurados va a conocer en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de 15 años, ¿sí? Básicamente esto le deja la llave al fiscal, porque si pide por más de 15 años, va a ir a jurados. Pero el imputado puede renunciar al juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Esto no es así en todas las provincias, en casi todas las provincias el juicio por jurados es obligatorio, ¿sí? Pero acá, en la provincia de Buenos Aires, se da la posibilidad de que el imputado renuncie, ¿sí? Antes de cuando es la oportunidad prevista en el artículo 336, ¿sí? Antes de cuando se le va la causa a juicio, se puede... el imputado tiene la posibilidad de renunciar. El juez va a tener que verificar si esa decisión fue adoptada libremente, sin condicionamientos, bueno, que el jurado, que el imputado entienda, ¿sí?, a qué es lo que está renunciando, pero puede renunciarlo, ¿sí? Y acá se dio una cuestión particular porque la ley establece que establecía en realidad que si había pluralidad de imputados, si uno de ellos renunciaba a la integración del tribunal con jurados, todos los demás se entendían como que renunciaban, ¿sí? Se privilegiaba como el sistema de jueces profesionales. El Tribunal de Casación, ¿sí?, ante un pedido de inconstitucionalidad de esta norma, en el fallo Díaz Villalba, declaró la inconstitucionalidad de esta última parte de este artículo, en el entendimiento de que el jurado es el juez natural, ¿sí?, que marca la Constitución. Y por eso, si tenemos que dividir el juicio, si entre estar por la economía procesal o por una garantía constitucional, vamos a estar por la garantía constitucional, y por eso es que se puede separar los juicios y hacer por jueces profesionales, aquellos que lo deseen, y por jurados los otros. Y como para pensar, ¿no?, las leyes que no establecieron esto, ¿no?, que el juicio por jurados no es renunciable, sino que es obligatorio, también pensaron, ¿sí?, la contrapata sería de todo esto es que hay un derecho de la ciudadanía de intervenir en la administración de justicia, ¿sí? Justamente lo que se busca con el juicio por jurados es acercar la justicia a la ciudadanía, democratizar la justicia, otorgar mayor legitimidad a las decisiones, y por eso tienen derecho a intervenir. Y entonces, si el imputado puede renunciar, se le estaría sacando este derecho. Ahora, una de las preguntas que podemos hacernos es por qué sería conveniente para un imputado renunciar a un juicio por jurado. Y acá les dejo la palabra a ustedes, a ver, son como 100 y pico, alguno me va a tener que responder. ¿Quién se anima?
Bueno, a ver qué pasa. En el chat hoy habían preguntado por Córdoba, bueno, cuáles eran los delitos que estaban sometidos al juicio por jurados, ¿no? Pero bueno, en general, más allá de la especificidad de cada jurisdicción, son los crímenes, ¿no? O sea, los En más... realidad, sí, como dice Analia, Ah, siempre los delitos son los más graves, ¿sí? O sea, el juicio por jurados en general está reservado para los delitos más graves. Ahora, una vez que se afiance bien esta institución a lo largo y ancho del país, posiblemente se vaya extendiendo, ¿sí? hacia los delitos más leves, ¿sí? Porque justamente es un derecho de los imputados, porque uno por un delito chiquito va a ir a un juez y uno por un delito grande va a ir a un jurado, ¿sí? Entonces eso después yo creo que con los años se va a ir como allanando y va a ir yendo para casi todos los casos. Bueno, el que puede empezar a provocar la polémica soy yo mismo, es decir, yo voy a decir mi opinión al punto. Así, entonces, yo creo que lo que hizo la provincia de Buenos Aires está mal, pero estuvo bien. Es decir, el fallo Canales, claramente, y por eso este es un muy buen punto para discutir. El fallo Canales, nuestro leading case de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 2 años, del año 2019, dijo que el jurado es obligatorio. Dijo que el artículo 118 de la Constitución Nacional dice: los juicios criminales se terminarán por jurados. Ahora vamos, por ahí seguramente ustedes cierto le van a disparar algunas preguntas, bueno, bienvenido, háganlas. Pero yo considero que si la provincia de Buenos Aires hubiera empezado con el juicio por jurado obligatorio, hubiera sido un lío bárbaro. Es decir, que haya empezado como renunciable, ojo, es obligatorio, no es optativo, que es diferente, ¿eh? Una cosa es optativo, es que yo tenga que pedir juicio por jurado. No, acá el juicio por jurado es obligatorio para los delitos de más de 15 años. Lo que puede hacer el imputado y su defensor es solicitar en determinada etapa procesal, decir, miren, quiero que me juzgue un juez técnico, renuncio al juicio por jurado. Entonces, y yo creo que desde lo conceptual y constitucional estuvo mal, pero en los hechos demostró ser sabio, porque permitió que la provincia de Buenos Aires pudiese manejar muchísimos casos de juicio por jurado que se hicieron, ya más de 300 y pico, sin tensar el sistema. Yo creo que ya dentro de un tiempo muy poco vamos a estar en condiciones, bueno, de poder decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque creo yo que está mal. Es decir, el juicio por jurado en esta cuestión es obligatorio, no es renunciable. Pero esa es mi opinión. una pregunta vinculada con eso, Andrés y Denise, ¿no? En relación a que está dispuesto de manera obligatoria en muchas provincias, pero de todas maneras, aunque no sea renunciable por el imputado, como acá en Provincia de Buenos Aires, existe todavía la posibilidad de, digamos, no realizar el juicio optando no por un trámite abreviado. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones hasta es posible llegar a un acuerdo de juicio abreviado hasta con penas de prisión o reclusión perpetua. Eso, ¿cómo lo ven, digamos, en la práctica? Digamos que se pudiera obviar la realización de un juicio por jurados a través de la disposición de un juicio abreviado, ¿no? O de un trámite abreviado, porque en definitiva está impuesto como obligatorio, pero sin embargo se puede soslayar a través de un trámite abreviado. Bueno, por ahí Denise le va a decir la postura de ella. Yo le digo la personal, mía, pero esto es personal, ¿eh? Yo creo que, porque para responder esta pregunta, yo esto lo tuve que estudiar muy a fondo, que es cuál es el contenido de la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y cuál es el contenido del artículo 3º de la Constitución de Estados Unidos, que es nuestra fuente constitucional, no solamente de Argentina, sino de muchos países de América Latina y de otras partes del mundo que tienen prácticamente, nuestro 118 es la traducción literal de esos artículos. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dijo que esto que está diciendo Denise es que el juicio por jurado son dos cosas. Nadie discute que es un derecho del imputado, que es un derecho del acusado. Además, durante siglos fue un baluarte de la libertad. El jurado era
todo lo que significaba lo contrario al sistema inquisitivo, y a los reyes tiranos y despóticos, etc. Pero también, y lo dicen muy bien los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que acá ya lo recogieron los jueces de la Corte de Mendoza y parte del Tribunal de Casación nuestro, es que el 118 es una reserva de esfera de poder. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el Ejecutivo y los senadores y diputados solamente pueden ser elegidos por el pueblo. No puede intervenir otro sujeto más. Bueno, en el sistema de justicia, nadie puede privar al pueblo del juicio de los crímenes. Es decir, no es que la Constitución le concede un derecho al imputado, sino que es decir, ha dicho, ninguna norma dentro del sistema judicial puede estar exenta del control directo de los ciudadanos a través del jurado. Y yo estoy de acuerdo con esa posición, y por eso es que el jurado es obligatorio. Porque, de otro modo, por supuesto que es un derecho del acusado, que el acusado puede renunciar, por ejemplo, abreviando un juicio, obviamente, si no, mire, yo no quiero ir a juicio. Después vemos el tema de los montos de pena, ¿eh? Pero lo que nadie puede privar es a la ciudadanía de dar su sentencia, de dar su veredicto. Eso no, porque entonces sí, ese es el punto. Entonces yo creo que la provincia de Buenos Aires está viendo como causas muy, muy, muy importantes, y voy a poner un ejemplo, que es el caso de los rugbyers de Villa Gesell, decidieron ser jugados por un juez técnico. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tenía todo el derecho constitucional a controlar ese juicio y a que el veredicto emanara de ella, no de jueces técnicos. Pero esta es mi opinión personal, jurídica, por haberla estudiado, ¿no? Así que, pero bueno, es una discusión fascinante. Y también déjenme decirles que erradiquemos el mito de que en los Estados Unidos el imputado y su defensor pueden renunciar a juicio por jurado y ser juzgado con jueces técnicos. Se puede en algunos estados, sí, pero es dificilísimo que un juez le conceda un juicio técnico a un acusado. Prácticamente le diría imposible. Bueno, se le tiene que demostrar por qué razón sería un perjuicio para esa persona que va a ir a un juicio público y que decidan 12 personas. Así que, pero bueno, esta es mi opinión personal, ¿no? Sobre un tema muy, muy lindo y que hace a lo que estamos discutiendo en esta diplomatura, que es el sistema de jurado y cómo se concibe el juicio por jurado. Ojo, no es una forma de procedimiento solamente, es una garantía constitucional y es una reserva de poder de los ciudadanos. El mensaje es, acá los veredictos los damos nosotros, nadie más. Esta es nuestra manera de controlar a la maquinaria judicial. Y yo estoy de acuerdo con esa postura. Pero esto es mi opinión. Bueno, muchas gracias, Andrés. Si les parece bien, hay una colega, Raquel, que quiere hacer una pregunta y le vamos a habilitar el micrófono para que pueda realizarla. Hola, buenas tardes. Sí. Yo soy defensor oficial en el Fuero Penal Juvenil y estamos teniendo un serio problema. Quería saber qué opinión les merece la resolución de la Corte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que suspendió el juicio por jurados, la aplicación del juicio por jurado en el Fuero Penal Juvenil, sumado a que con el apoyo, por otro lado, de grandes especialistas en el tema que están en contra, por ejemplo, Mari Beloff, siendo quizás un pope en el tema, entiende que no sería como una garantía para los chicos en el proceso penal la aplicación del juicio por jurados. Yo entiendo que sí si es una garantía para un adulto, mucho más para un chico. Entiendo que el tema de que sea un joven en conflicto con la ley penal es aplicable el juicio por jurados, pero bueno, hoy por hoy está suspendido. Quería saber cuál era la opinión de ustedes. Bueno, Denise, si me dejás, la respondo yo rápido. Raquel, ¿cómo te va? Mirá, yo no sé si Mari Beloff ahora te diría eso,
porque medio como que se convenció, hicimos algunos encuentros. Yo creo que no hay ninguna duda de que las garantías constitucionales no amparan nada más que a los mayores. Es decir, leer el 118, si el 118 hubiese dicho todos los juicios criminales ordinarios de mayores serán juzgados por jurados, bueno, está bien, estaría de acuerdo, pero no dice eso. Y los menores y los adolescentes son personas que detentan toda la garantía constitucional. ¿Y cuál es la garantía constitucional del jurado? Así avanzamos acá. La garantía constitucional del jurado es evidente. ¿Cuál es? Que divide el poder de castigar entre dos actores. Uno el juez, otro el jurado. Cuando no hay jurado, todo se concentra en uno solo. Entonces, el juez es el que decide la prueba, es el que decide si la persona es culpable o inocente, y encima te aplica la pena. Ese modelo es el modelo que ha repudiado el common law por ser muy concentrado el poder de castigar en funcionarios estatales. Entonces, el jurado es un nuevo actor que aparece ahí y divide la decisión de castigar. Una parte la va a tomar el juez aplica la pena, lo dijo Denis, pero el jurado es el que decide, después de escuchar el juicio, si la persona es culpable o inocente. Entonces yo creo que esa división del poder de castigar es una garantía muy importante para mayores y también para los menores. Y más cuando en este caso, ustedes saben, estoy en el distrito de San Martín, hubo una defensora oficial de menores que solicitó que un homicidio fuese juzgado por jurados, y eso motivó este pronunciamiento, yo diría, no quiero caerle a la Corte fue prudente en su momento porque recién se empezaba el juicio por jurados. Yo no sé si ahora la casación o la Corte van a variar, porque han visto que el mundo siguió en su lugar, nadie colapsó, el sistema de justicia continuó funcionando, y yo creo, Raquel, que mucho más temprano que tarde vamos a tener el primer juicio por jurado de niñas, niños y adolescentes. Esa es mi opinión. Es decir, por supuesto que las personas, las niñas y adolescentes tienen todo el derecho a que la decisión que los declare responsables o no responsables sean tomados también por su parte. Bueno, muchas gracias Raquel por tu intervención y la respuesta. Damos también la palabra a Juan Cisneros, si puede hacer uso del micrófono para poder... me parece que se ha desconectado porque ahora ya no lo veo en la lista de participantes. Tal vez tuvo un problema de conexión. Rosa Sánchez, ¿sí? Ahí está habilitado. Juan Cisneros, ahí está. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, yo manifestaba en el chat que generalmente suele entenderse que se elige un juez profesional cuando el planteo de la defensa o la estrategia de la defensa pasa más por el lado de nulidades o cuestiones técnicas procesales que por el hecho o si el imputado cometió o no el hecho, cuestiones que más atañen al jurado. Era simplemente un parecer mío. Bueno, mira, yo ahí estuve leyendo un poco el chat y hay varias personas que contestaron a esta pregunta de por qué sería conveniente renunciar o cuándo se da esta situación. A mi juicio, y en lo que hace al tema que vos traés, cuando hablamos de nulidades y todas estas cuestiones en general, hablamos de que se van a resolver en una etapa previa, ¿sí? Porque el juicio tiene que llegar depurado. Ahora, si el juicio no llega, o sea, si en la audiencia de admisibilidad de la prueba y todas las audiencias anteriores no se pudieron zanjar esas nulidades y todo eso, vamos a estar en un problema, ¿no? Porque eso no se puede trasladar al jurado. No podemos ver si un arma fue secuestrada, por ejemplo, en un allanamiento ilegal o no, si esa prueba es lícita o no. Esas cuestiones tienen que quedar decididas previamente. Entonces, en esos casos, ni siquiera... entiendo yo que se llegaría como al juicio, ¿sí? Tendríamos que resolver primero la nulidad para después ver qué es lo que va a llegar al debate oral. Cuando hablamos de los casos, cuando acá en el chat están hablando un montón, ¿no? de los medios de comunicación, de los hechos más graves, ¿no? Un poco a eso apuntaba también la pregunta. Entonces uno se pregunta por qué, ¿no? Los jurados, ¿sí? Son los que serían como influenciables por los medios de comunicación, por qué
ya tendrían alguna postura ya tomada, y no podemos pensar esto también de los jueces, ¿no? Que capaz que también son pasibles, o sea, viven en la misma sociedad que viven los ciudadanos, que también ven las noticias, y que además, como siempre decimos, los jurados son jurados accidentales, ¿sí? Que resuelven el caso y se van a su casa, y los jueces técnicos son jueces permanentes, en donde se juegan sus carreras, se juegan sus ascensos, cargos, también están expuestos a la opinión de la ciudadanía. Y entonces hay veces que esas críticas que se le hace al jurado de que puede ser contaminado por los medios de comunicación también se le pueden hacer al jurado. Y entonces uno se pregunta por qué uno elegiría ser juzgado por un jurado. Es justamente porque la deliberación, ¿no? que lleva íncitu un juicio por jurado, la variedad de visiones, y convencer a 12 personas, o sea, para un fiscal, ¿sí? Porque recordemos, obviamente, que la carga de la prueba siempre la va a tener el fiscal, para que un fiscal convenza a las 12 personas, ¿sí? Es una carga muy alta. Y entonces a veces, no sé si resulta conveniente para los acusados renunciar al juicio por jurados, aún siendo un caso de alto perfil público o por casos muy, muy graves, ¿no? Porque los jueces no siempre resuelven en base a los hechos y las pruebas, sino que a veces también juegan otros factores. No sé si respondí a tu pregunta. No me aparece el nombre. A mí me gustaría decir algo en relación, porque Denise, por supuesto, es mucho más diplomática siempre que yo. Ustedes han visto hace 2 meses, 3, seguramente estuvieron como estuve yo, que estaba en un café, con un celular en la mano, viendo el veredicto del juicio de George Floyd. El juicio más famoso del mundo, quizá de todos los tiempos. Un veredicto global. No hay nadie que yo conozca que de repente yo estaba en el bar, estaba en la televisión, en instantes el veredicto. Yo lo tenía en el celular, estaba en Facebook, estaba en Twitter, estaba en Instagram, estaba en todas las redes, todo el mundo pendiente de si condenaban a ese policía o no lo condenaban. Inclusive el presidente de Estados Unidos tenía toda lista la Guardia Nacional, porque si salía no culpable, sabía que le iban a prender fuego todo Estados Unidos. Bueno, todos vimos, eran 3 cargos: guilty, guilty, guilty. Culpable, culpable, culpable. Muy bien. Hasta el día de hoy se sigue hablando de ese caso. Ese veredicto lacónico, culpable, 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 ya obligó a todas las policías, no de Estados Unidos, inclusive de Inglaterra y de muchos lados, a modificar sus procedimientos de detención de personas desarmadas en zonas urbanas, etc. Es decir, fíjense la fuerza que tuvo ese veredicto. Uno se preguntaba, ¿era posible conseguir un jurado imparcial en un caso así? Yo creo que no debe haber persona en este mundo que no haya visto el video del policía aplastándole el cuello y torturando hasta la muerte a George Floyd, que, como ustedes saben, cometió el gravísimo delito de pagar con un billete falso de $20 un artículo. Y terminó muerto. Y gracias a que hubo una adolescente de 17 años, una maravilla de chica, que fue y filmó todo. Una heroína cívica hoy, mundial. Bueno, pero durante todo el voir dire, por eso yo quiero hablar de esto, porque mientras con Denise, mientras charlamos, que es lo mejor, nosotros vamos explicándole cuál es la estructura del jurado, y cuál es la legitimación del jurado, tan grande que tiene. Bueno, se discutió mucho si había alguien que podía ser imparcial, que no haya estado afectado por los medios de comunicación. Y acá yo sí les quiero decir que no hay nadie mejor que el jurado para resistir los embates de los medios. Yo les pregunto a ustedes, ya saben el veredicto del jurado de Floyd. Díganme, ¿ustedes saben, alguna vez se va a saber quiénes son los nombres de esos jurados? ¿O se van a acordar de quiénes fueron? Nadie. Los jurados dan el veredicto y vuelven a sus casas. Nadie más se acuerda de ellos. Ese es el mayor blindaje que tienen. En cambio, el juez está siempre en su despacho. Siempre, siempre está ahí con nombre y apellido y le pegan pum, 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 pum. Entonces, yo soy el que dice al revés.
el mejor cuerpo judicial del siglo XXI para absorber las presiones mediáticas es precisamente el jurado, por su anonimidad, su accidentalidad y todas las cosas que dice. Pero además, y por eso, por ahí pasamos a la otra pregunta, pero yo aprovecho para contrabandear en la diplomatura los temas que queremos tocar. Es decir, yo lo que les quiero decir es que el jurado tiene 6 partes claves. 6. Eso es lo que lo hizo famoso, Denise algunas las mencionó. Primero, tiene que haber 12 personas, ni más ni menos. ¿Por qué 12? Porque 12, ustedes nunca van a encontrar un tribunal de tantos jueces. No existe. Entonces, ¿y ustedes en qué van a confiar? ¿En la decisión de un juez o de 12? ¿En la de 3 o la de 12? Siempre uno diría, bueno, de 2. Bueno, 12 personas. 12 personas que no vienen del cielo. Tienen que pasar por un litigio tremendo llamado voir dire, donde se van a recusar con y sin causa aquellas personas que ya tengan opiniones formadas, que tengan liderazgos negativos, que sean amigas de las partes, de los testigos. Bueno. ¿Hay voir dire de jueces? No, no hay. El que te toca y sonaste. ¿Lo podés recusar? Que me cuente alguien si alguna vez logró una recusación. Bueno, imposible casi. 3. Ese juez que va a dirigir el juicio, que es muy importante, le va a dar instrucciones legales muy importantes al jurado. Le va a explicar los delitos, cómo son, cómo se prueban, cómo se pueden valorar las pruebas, le va a dar todas las presunciones constitucionales. 4. Elemento fundamental del jurado. El veredicto tiene que ser unánime. Nuestra provincia todavía no lo tiene completamente. Las demás provincias ya tienen todo esto así. Unanimidad para absolver y para condenar. 5. Ese veredicto es firme. Una vez que se estableció, es decir, si es absolutorio, es definitivo. Y si es condenatorio, el imputado tiene un recurso, pero es muy difícil que revoquen un juicio por jurado. Acá y en cualquier parte del mundo. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, después de 5 años, está el primer caso, en donde por un error del juez en las instrucciones, el Tribunal de Casación dijo, hagan el juicio otra vez. Pero después de revisar 70 sentencias de condena. Y 6º punto muy importante es que en caso de no haber unanimidad, se puede hacer un juicio, una vez más el juicio ante otro jurado, el llamado jurado estándar. Entonces, estos 6 puntos le dan un control tan grande a las partes sobre todo el proceso, que le dan lo que nosotros llamamos una legitimidad procedimental muy fuerte. Por eso yo siempre digo, y les pregunto a ustedes, y seguimos charlando, ¿ustedes creen que un caso como el de George Floyd hubiera podido ser tomado por un juez? No. En el siglo XXI ya no. Es decir, por lo menos hubiera sido quizá la misma sentencia, pero no tendría el enorme nivel de legitimidad que tiene un veredicto impartido por los ciudadanos. ¿Por qué? Por los controles, además. Y porque esos jurados que dan su decisión, por eso digo que Denise es diplomática, muchísimos jueces a lo largo de todas las épocas y en todos los países han dado su sentencia de acuerdo a lo que le convenía al gobernante de turno, o a la prensa de turno, o a su ascenso, o a que no lo echaran al día siguiente. Los jurados no tienen esas consideraciones. Son las personas más imparciales que hay frente al caso concreto para decidir un caso. No conocen el caso, no saben nada, no les pueden dar el expediente, los tienen que convencer con las pruebas en la sala de juicio, y de lo que ellos decidan o no decidan no va a depender nada de lo que ellos hagan en su vida personal. Entonces el sistema está diseñado para eso. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente los jueces técnicos en todas las partes del mundo siempre van a estar sospechados porque pertenecen al Estado. Y los jurados, en cambio, son personas accidentales del pueblo que entran, salen y no vuelven más. Entonces, aquí ahora les hemos ya presentado prácticamente todo el programa de jurado. Y esto es lo que explica en gran parte esta cuestión. Yo estoy a favor de que existan los medios. Uno habla de la presión mediática y lo ve como algo negativo. No, yo estoy a favor de la libertad de prensa, que todo se discuta ampliamente de la manera posible. Pero la Corte Norteamericana dio un fallo muy importante que dice, nosotros no queremos jurados tontos ni tontas,
que no lean los diarios ni vean televisión. No, queremos personas informadas. Pero una cosa que la persona esté informada y otra cosa que ya tenga la decisión en su cabeza previamente. Entonces, si esto fue lo que evaluó el juez Cahill en el juicio de George Floyd. Casi todas las personas, todas habían visto el video, pero todas, bajo juramento, dijeron que no tenían una opinión formada y que se iban a convencer de las pruebas del debate. ¿Listo? Con eso alcanza y sobra. Y esa es la postura de la Corte norteamericana respecto a este tema. Bueno, listo, sigamos. Bien, hay unas solicitudes de preguntas, pero no sé si quieren avanzar un poquito más, Denise, con tu presentación y después hacemos esas intervenciones o si quieren que demos lugar a las preguntas del chat, como ustedes prefieran. Yo Si prefiero, no sé, Denise, a mí me encanta que hagan preguntas porque vamos a tocar todos los temas que teníamos pensados hablar. Todos. Bien. Bien, bueno, quien realizó varias intervenciones en el chat fue Rosa Lilian Sánchez, así que si estás, Rosa, te habilitamos el micrófono para que puedas realizar una intervención. Y después, sí, a continuación, también Pablo Durquet, que también realizó varias intervenciones. En realidad fueron más que nada interacciones con los demás participantes. Primero desde el punto de que se hizo la primera pregunta, ¿no?, de por qué una defensa podría renunciar o renunciaría al juicio por jurado. Y creo que una de esas es algo que se estaba hablando acerca de cuestiones en las que la defensa lo tiene más difícil. Denise mencionó de que justamente uno de los factores más problemáticos sería convencer a 12 personas. Y lo mismo le pasaría a la defensa cuando la tiene muy en contra, considero yo, pero es, digamos, yo estoy súper a favor del juicio por jurado, pero me puse a pensar en, bueno, ¿cuándo una defensa renunciaría? Y yo creería en esos momentos, cuando justamente, por ejemplo, en el caso de que se estaba conversando, ¿qué hubiese pasado si el juez fallaba en vez del jurado? Iba a ser diferente posiblemente, entonces tal vez la defensa jugando con ese porcentaje, qué sé yo, de más duda o de decir capaz un juez en esta cuestión delibera de una manera diferente. Y la otra cuestión que también intervine, pero en el chat a manera de comentario, es que se habló de que en Estados Unidos hay una parte de la sociedad muy racista. Y lo que había comentado más básicamente es que eso se trabajaría más en una audiencia de Voir. O sea, no es que es algo imposible de contrarrestar, digamos, se podría trabajar, solo que el juicio por jurado tiene varias etapas, no podemos decir que, bueno, van a caer estas 12 personas y si las 12 son racistas, bueno, lo condenamos a todos, no. Eso también se trabaja, digamos, y también está en el litigante, y saber identificar valores y saber seleccionar o deseleccionar este jurado, poder, digamos, pasar este obstáculo. Y básicamente esas eran mis intervenciones aisladas en el chat. Está muy bien, yo te digo, mi mamá tiene 84 años. Creo que Miki Vainilla es más progresista que ella. Si uno le escucha hablar a mi vieja, ella me dice, Andrés, qué bien esto del juicio por jurado que hiciste, muy bien. Cuando lo absolvieron al carnicero Yarzún, dice, decía, ahí está todo en paz. Me dice, tenemos un chorro muerto y el trabajador libre. Le digo, mamá, ¿cómo puedo decir una cosa así? Y sin embargo, claro, yo sé lo que vos decís, Rosa, pero mi mamá sería un excelente jurado, porque ella tampoco va a mandar a la cárcel a alguien sin pruebas. Posiblemente sea recusada, ¿sí?, con causa en el Guardín, cuando le escuchen hablar, pero está esto que vos dijiste que es muy bien. Hay gente que por ahí tiene ideas preconcebidas en la mesa del café, en la casa, pero cuando está dentro de la sala de juicio, con la solemnidad que eso tiene, ver un juez, una jueza, un fiscal, una defensora, el entorno, al resto de personas que están ahí, que no sabe quiénes son, que son sus compañeras, compañeros de jurado, empieza a imbuirse de un sentido de responsabilidad, y la más de las veces esas personas terminan siendo excelentes jurados. Al revés lo digo, puede haber otro tipo de estereotipo, de prejuicio, pero esto yo siempre he partido de una fe en el pueblo, en la sabiduría del pueblo, en el sentido común de justicia que tiene.
Entonces, y creo, pero además, como por ahí decían por acá, el mejor antídoto de todo esto es la deliberación unánime. Y a pesar de que ustedes no lo crean, en el 96% de los casos los jurados llegan a los veredictos unánimes en todo el mundo, incluido nuestra provincia. Y eso le da una legitimidad al veredicto muy grande. Así que bueno, esto es lo que me surge decirte, Rosa. No, y yo quería agregar una cosita que Rosa trae también a colación el tema de Guardir, de la audiencia de selección de jurados, que como ya dijo Andrés hace un ratito, es muy difícil poder recusar a un juez, ¿sí? Y en cambio con el jurado que trae como este mecanismo, ¿sí? Para conformar un jurado lo más imparcial posible. Si quieren, acá podemos ver en las siguientes filminas, yo me atengo a las filminas para darle un orden y que se puedan tratar todos los temas, pero no es por estricta. Básicamente, después de que hubo esta audiencia de admisibilidad de pruebas, va a haber una audiencia de selección de jurados, ¿sí? Y en esta audiencia de selección de jurados lo que vamos a tratar de hacer es conformar el jurado que va a decidir el juicio, ¿sí? Se va a conformar el jurado que va a decidir el juicio, y lo que tienen que hacer las partes es, en base a sus teorías del caso, tratar de filtrar, ¿sí? A las personas que tengan algún prejuicio o tengan alguna posición muy firme ya tomada, ¿sí? No, como decía Andrés, no queremos gente que no lea el diario, sino gente que esté tan convencida de alguna postura que no pueda escuchar las pruebas en el juicio, ¿sí? Entonces, para seguir un poquito con la filmina y después ya vamos a volver a la audiencia de selección de jurados, para ordenarnos, ¿sí? Vamos a tener este tipo de estas etapas, ¿sí? Que bueno, después de la audiencia de selección vamos a ir al juicio oral, en donde se va a presentar toda la prueba que va a tener que envase el jurado para poder tomar una decisión. Obviamente que el jurado va a decidir solamente sobre lo que sucede en este juicio, ¿sí? Y sobre, de hecho, como los ve, con las pruebas que le presentan las partes y con las instrucciones que les va a dar el juez con la ley aplicable. Entonces nosotros vamos a tener distintas etapas: las instrucciones iniciales, la recepción de pruebas, los alegatos, las instrucciones finales, la deliberación, el veredicto, bueno, y el juicio de cesura en caso de que el veredicto sea de culpabilidad, y la etapa recursiva. Ahora vamos a ir viendo todos estos. Y acá, bueno, viene la etapa de conformación del jurado, ¿sí? Como ustedes lo saben, está en la ley de la provincia de Buenos Aires, está regulada en los artículos 338, 4 y todos ese tipo de artículos, 338 bis, que dice quiénes pueden ser jurados, ¿sí? Y toda esta conformación del jurado, lo que trae de novedoso es que tiene que ser un jurado representativo de la sociedad, ¿sí? Y tiene que ser imparcial. Y esto se garantiza mediante dos mecanismos, básicamente. El primero tiene que ver con el sorteo del padrón electoral, ¿sí? Nadie va a poder decir que eso no va a ser representativo porque justamente salen de ahí. Después vamos a convocar a estos jurados a la audiencia, se van a preguntar por los impedimentos, las excusaciones y todo lo que haya. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Después se van a hacer preguntas, ¿sí? Para que las partes puedan recusar, y después va a haber un sorteo. Así va a quedar conformado el jurado. Ahora, la audiencia esta del Guardir tiene por objetivo que se conforme este jurado y da pie a la garantía de imparcialidad, ¿sí? Cuando hablamos de audiencia de selección, nosotros siempre lo reformamos y decimos que es una audiencia de deselección, porque yo no voy a elegir a qué jurados quiero, sino que voy a poder eliminar a los jurados que no quiero, ¿sí? Todos los que hayan hecho cursos de litigación de jurados van a estar de acuerdo con esta postura, y lo que vamos a hacer es hacer preguntas, ¿sí? A los jurados para poder conocerlos un poco, y en base a esa información determinar cuáles son sus valores y si tienen algún prejuicio y si tienen alguna opinión ya formada. Como ustedes saben, en la ley de la provincia de Buenos Aires, las recusaciones con causa, ¿sí? Las que tienen alguna causa, así como por ser conocido, familiar, o tener algún prejuicio muy, muy fuerte ya tomado, son ilimitadas. Y cuando queremos recusar sin causa, van a ser 4. Siempre va a haber un litigio de estas recusaciones con causa, para ver si se admiten o no se admiten, porque tampoco es que vamos a admitir todas, porque son ilimitadas justamente. Y va a haber 4 recusaciones sin causa, que el único motivo por el que el juez puede intervenir en estas recusaciones, ¿sí? Para hacer o no lugar,
tiene que ver con cuando hay cuestiones discriminatorias. Si, por ejemplo, el fiscal quiere sacar a todas las personas que tengan que ver con el entorno del acusado, por ejemplo, y eso es con fines discriminatorios, el juez puede intervenir para que ello no se haga, ¿sí? Porque después puede dar lugar a un recurso. Y bueno, y acá con respecto a quienes pueden ser personas, quienes pueden ser jurados, la ley trae un criterio bastante amplio, ¿sí? Que dice que pueden ser cualquier argentino de 21 a 75 años. La realidad es que acá se podría hacer como algún ajuste, ¿no? Y que sean los mayores de 18, como para pensarlo. Y después hay impedimentos, ¿sí? Como las personas que son funcionarios, ministros de culto religioso, miembros de la fuerza de seguridad, los condenados por delitos dolosos, justamente porque buscamos que el debate sea llano, ¿sí? Que no prevalezca la opinión de alguien sobre la otra, ¿sí? Después hay cuestiones de liderazgo que van a prevalecer, pero lo que se busca es que todas las personas puedan debatir en igualdad de condiciones. Y una novedad que trae el jurado de la Argentina, ¿sí? Que la provincia de Buenos Aires lo recepta, es que tiene que estar conformado por 6 hombres y 6 mujeres en partes iguales. Hasta acá, dudas, preguntas. Bueno, ahí si te parece bien, Denise, le damos la intervención a Pablo Gómez Durquet, que tenía unas preguntas, y luego a Sandra Palazzo. Perdón, que me olvidé que había otra. No, sí, no, pero está bien, así pueden ir avanzando también en las presentaciones que tienen. Luego de estas dos intervenciones, Andrés iba a realizar una presentación respecto del tema de unanimidad. Así que, Pablo, ¿podés hablar? Ahí. Hola, sí. Ahora sí, bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, Buenas sí, tardes perfecto. buenas tardes para todos los asistentes. Bueno, sí, no, básicamente mi consulta era si no se vulneraba la imparcialidad, toda vez que en algunos casos mediáticos como que la sociedad a veces como que condena o absuelve por anticipado, para uno o para otro lado. Y si no es como que la figura del juez está en franca caída por estas cuestiones. Si por el sistema acusatorio el fiscal tiene que presentar el caso, el juez no tiene ninguna intervención, solamente le presentan el caso, y ahora le subamos, tampoco da el veredicto. Esa era mi consulta nada más, si no se veía como que vamos a justicia artificial, que es lo que se viene dando en boga hoy en el primer mundo, ¿no? Llegamos camino a eso. Ahí, Pablo, hay que tener ojo con eso. No hay nadie más poderoso en un sistema de jurados que el juez. Yo te invito a que si alguna vez has estado por Estados Unidos, Inglaterra, y entras a una corte, cuando entra el juez, se nota en la energía, es decir, es una persona muy poderosa. Lejos está de ser un umpire de tenis, no. El juez es decisivo en un sistema de jurado. ¿Por qué? Porque él decide, él tiene un poder enorme sobre el proceso. Y por eso es que no le podemos dar además el veredicto. ¿Cuál es el más grande poder que tiene el juez? Bueno, por supuesto uno dirá el de imponer la pena, porque la impone el juez. Bien. Pero el juez tiene, y de esto seguramente Denise le va a hablar un montón, cuando veamos, hay una etapa muy importante antes del juicio por jurado, que vendría a ser nuestro 338. El 338, ustedes saben que, es decir, la audiencia preparatoria del juicio por jurado, del juicio, cuando el juicio con jueces técnicos hasta ni se puede hacer. Ni siquiera hay audiencia, hay pase de escritos. No, yo voy a llevar tales testigos, yo voy a llevar tales testigos. Pasa todo. Cuando el juicio es por jurado, en cambio, la ley puso que es obligatoria, filmada, y el juez es el que va a decidir qué testigos va a escuchar el jurado y cuáles no. Eso es un poder inmenso. Enorme. Ahora, el juez no lo va a hacer arbitrariamente. El juez tampoco va a dejar que pase pescado podrido al juicio. Pero a veces se puede equivocar, siempre hay un límite. Ahora, el juez retiene ese poder, es un poder muy grande. Entonces, porque prácticamente a veces vos ya sabés que
Si a la víctima, al fiscal o al imputado lo privás de que venga un testigo determinado por X razón, por ser testigo de oídas, no confiable, etcétera, etcétera, el caso es decisivo. El caso se define ahí, no en el veredicto. Entonces, yo creo que es un sistema de muchos controles mutuos. Por eso creo que es un sistema superior, y por eso es que los países más desarrollados todos tienen, en alguna forma, jurados. Es decir, son contados con los dedos de la mano los países que no tienen. Al menos, pues en América Latina un montón, pero por otras razones. Pero eso es lo que yo te diría, Pablo. Creo el juez sigue siendo una persona fundamental, jueza, en el juicio por jurado. Fíjense, por ejemplo, hoy, en este día de hoy, que es un día histórico, es decir, para Argentina, porque no vamos a decir nada, hoy todas las jurisdicciones que tienen, Denis les puso un mapa recién, de dónde está el juicio por jurado. Bueno, hoy hay un juicio por jurados en Neuquén, otro en Río Negro, otro en Entre Ríos, otro en Chaco, otro en Mendoza y otro en Zárate de Campana, en la provincia de González. Nunca había pasado. Y juicios tremendos. Zárate de Campana tenemos una mujer que la roció con alcohol y la prendió fuego el ex marido y la mató. En Chaco tenemos un homicidio agravado por el vínculo de 2 mujeres lesbianas que estaban en pareja. En Neuquén, no sé qué, en Río, y así. Entonces, en Mendoza, un exfutbolista famoso de Mendoza que estaba esperando el colectivo el año pasado en plena cuarentena y le vino a robar la billetera, se resistió y le pegaron un tiro. Todo filmado. Entonces, y todos los jueces y juezas de esos juicios están todas, en este momento muchas nos consultan para hacer esto que Denis ya les puso acá. ¿Cómo instruir al jurado? Y ese es el otro enorme poder que tiene el juez, Pablo. Porque la única persona que le va a transmitir al jurado la ley aplicable, la jueza o el juez. Por supuesto, previo litigio con las partes, pero y a veces ahí se juega toda la suerte del juicio. De cómo le explicás vos qué diferencia hay entre un abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple, se define todo el juicio. De cómo le explicás vos correctamente en un lenguaje claro cuando un robo está consumado o tentado, o cuando una tentativa se desistió o no, es todo. Y ese poder lo tuvo, lo tiene y lo seguirá teniendo por siempre y para siempre el juez. Porque para eso está. Por eso se llama juez del derecho. Así que esto es lo que yo te diría. Entonces el juez tiene, vos ves 3 grandes momentos dentro del juicio por jurado. Decide las pruebas, decide la ley aplicable y se le explica al jurado y además decide la pena. Bueno, nuestros sistemas inquisitoriales han querido, también démosle la decisión de la inocencia. No, es demasiado poder. Yo también, perdón, ahora hacemos la otra pregunta, pero también contar que hay jueces que después de haber tenido juicio por jurados han llegado a decir, me sentí juez de verdad. Como es tanto, cambia tanto la función, ¿no? O sea, al principio los jueces resistían, ¿no? Se resistían al juicio por jurados porque creían erróneamente que iban a perder todo el poder, pero la realidad es que tienen todo el poder. E incluso, como además de las funciones que dijo Andrés, tienen mucho miedo que los casos sean recurridos. ¿Sí? Acá en la Argentina todavía está la concepción, ahora cuando veamos recursos ya lo vamos a ver, pero está la concepción de que siempre el que se equivoca va a ser el jurado, cómo el jurado se va a apartar de las pruebas del caso. Pero en realidad, la mayoría de los recursos deberían versar sobre los errores del juez, ¿sí? Si admitió o no admitió alguna prueba por algún error, o si instruyó mal al jurado. Y ya vamos a ver que hay un montón de formas de equivocarse. Entonces, los jueces tienen este rol fundamental de preservar, ¿sí? los juicios, de que las cosas se hagan bien, ¿sí? Un juez quiere que las cosas se hagan bien, justamente para que no tengan que hacerse de nuevo estos juicios. Ahora sí, perdón, si quieren hablar. Muchas gracias, muy claro. No te escucho, Analí, abrí el micrófono. Ahí no se te escucha.
Perdón, ahí acabo de darme cuenta. Bueno, estaba agradeciendo a Pablo por su intervención y también por las respuestas. Le damos la palabra a Sandra Palazzo, que quería realizar una pregunta, y después Andrés va a realizar una presentación vinculada con el tema de unanimidad. Y después continuamos también con las preguntas. Sandra, ¿podés activar tu audio? Si no, seguimos con otro de los que estaban solicitando la palabra. Ahí está pidiendo la palabra el doctor Marcelo Botindari, Anita. Bien. Bueno, seguimos entonces con Marcelo, y después tenemos pendiente a Osvaldo Echepare, que también ya estaba anteriormente con la solicitud, pero bueno, Marcelo, ¿querés realizar tu intervención? Tenés que habilitarte tu audio, o sea, estás habilitado, pero vos también tenés que aceptar. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, perfecto. Buenas tardes. La pregunta es para Andrés y también de obviamente. Yo tengo una gran duda. Yo también, bueno, cuando empezó todo esto del jurado y obviamente había adherido, me parecía algo loable, y no voy a discutir la legitimidad del jurado, pero tengo una gran duda, y es que el gran problema que nosotros estamos teniendo es ese umbral de duda, o mejor dicho, cuando hablamos de condenar, más allá de una duda razonable, es cuál es ese umbral, cuál es la extensión de esa duda, y cuál es la duda que estamos dispuestos a tolerar. Y en ese sentido, yo no veo realmente, y salvo que esté en el tema de las instrucciones al jurado, yo no veo cómo superar esto, y me da mucho miedo, y desde ya que aclaro que no estoy menospreciando al jurado, que puede ser mi madre, pero me da mucho miedo, digamos, la imposibilidad de acotar ese margen de duda como para que cada vez menos inocentes sean condenados. No veo, más allá de la legitimidad y también quizás coincida que es el jurado natural, yo veo que el jurado se está eligiendo más que nada por una cuestión estratégica y con un arribo al juicio desde una concepción persuasiva en la valoración de la prueba y en los alegatos, pero no de ningún modo creo que esté garantizando un jurado popular más que los jueces un estándar de probatorio y achicar esa duda sobre la cual se produce en la condena. ¿Cuáles son digamos, las virtudes que usted ve del jurado, más allá del jurado técnico, en cuanto a la posibilidad de achicar esas dudas? Porque realmente yo creería que así como nosotros tenemos también una opinión o un juzgamiento anticipado, inclusive por hechos que vemos en los medios, ¿qué es lo que me garantiza que el jurado vaya a ser mejor en ese sentido que los jueces? Es muy interesante tu pregunta, Marcelo. Te agradezco porque vas derecho al corazón de lo que han investigado los grandes cientistas sociales norteamericanos en los últimos 60 años. Se dedicaron a investigar exactamente esa pregunta que vos haces. Es decir, ¿cuál es el umbral desde donde el jurado comprende? Es decir, a un juez vos le explicás qué significa la duda razonable y en su mente aparece una cosa. Vos se le explicás a personas del jurado y en general entienden absolutamente lo mismo, pero hay una diferencia que se nota en los veredictos. Y quizás acá sí voy a discrepar con vos. Los jurados absuelven más que los jueces. Es decir, cuando a un jurado le explicas el estándar de duda razonable, lo toman con muchísima más exigencia que la que lo toman el sistema profesional. ¿Esto por qué? Y esto lo estudiaron los más grandes cientistas sociales de Estados Unidos, que fueron Larry Calvin y Zeisel, que
hicieron un famoso libro que se llamó El Jurado Americano, y después esto se replicó, y se está empezando a estudiar en la Argentina ya también, aclaro, no por abogados, sino por psicólogos, sociólogos, también, bueno, empiristas, etcétera, que con el método de las encuestas a los jurados, empiezan a ver lo siguiente. Es decir, el más grande hallazgo que hicieron estos científicos fue el siguiente. A partir de 5.000 juicios en Estados Unidos, ¿qué hicieron? Le hicieron una encuesta para el jurado y una encuesta para el juez. Entonces, se hacía el juicio penal o civil, pero sobre todo en los penales, y entonces el jurado se iba a retirar a deliberar. Entonces, los investigadores le preguntaban al juez, bien, usted ya escuchó las mismas pruebas que el jurado, dé su veredicto usted. El tipo daba el veredicto. Y después compararon el veredicto del juez con el veredicto del jurado. Y así establecieron la famosa tabla, pero te digo, es famosísima mundialmente, porque este estudio se replicó 3, 4 veces más en los 30 años siguientes, 40 años siguientes, 50 años siguientes, y sigue dando lo mismo. En el 78% de los casos, los jurados y los jueces coinciden en sus veredictos. Esto es una cifra altísima, que muestra que los jurados deciden quizás tan bien como los jueces. Pero ellos se concentraron en el 22% restante. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, de ese 22%, si lo tomases como un 100, los jurados absolvían cuando los jueces condenaban. Era muy raro el caso al revés, en donde el juez dice, no, acá hay que absolver, y el jurado condenaba. Entonces quiere decir que, y después se detuvieron, no te lo puedo decir todo eso, porque esto está publicado en un libro muy interesante, que después yo te lo puedo pasar, donde verifican que el jurado, al escuchar dudas razonables, es mucho más exigente que los jueces técnicos. Es decir, ergo, los jueces técnicos a veces dejan pasar, como diríamos los chicos, unos bondis bárbaros, donde por ahí un jurado dice, no, esto está mal. Entonces, yo creo que lo que sí te digo es lo siguiente, se ha perfeccionado mucho la instrucción de duda razonable y se le dice claramente al jurado, porque la misma dificultad que tiene el jurado para decir si hay duda o no, la tenés vos y la tiene un juez. Es decir, no hay un parámetro objetivo para decirte acá sí, acá no. Lo que sí te dicen es desde dónde. Durante muchos tiempos se decía, la duda hay que buscarla en el interior, en la certeza moral. Eso ya no va más. Ahora te dicen, la duda razonable la tenés que buscar en las pruebas. En la ausencia de pruebas, en la debilidad de las pruebas que te presentaron o en la contradictoriedad de las pruebas que te presentaron. Y eso sí lo podés controlar. Entonces, lo que sí te digo es lo siguiente, en la Argentina hicimos este análisis en la provincia de Neuquén y dio exactamente lo mismo. A pesar de que te parezca increíble, los jueces técnicos condenaban en un 90% de los casos y los jurados condenan en un 80%. Y las cifras son iguales, 80-20. Hasta el día de hoy en los Estados Unidos, de todos los juicios por jurado que se hacen, 80% son condenas, 20% de absolución. En Argentina, en la última medición que se hizo, dio 78% de condenas y 22% de absolución. Así que creo que es al revés, es decir, y además le tenemos que agregar otras cosas que son que los jurados tienen que deliberar por unanimidad, etc. Así que, pero bueno, pero tu pregunta es muy interesante, porque fue objeto de una investigación empírica que sigue su curso, que se hizo muy famosa. Y se llama así, tablita de acuerdos, desacuerdos, juez-jurado. Yo quería agregar una cosita, que como vos lo mencionabas, cuando uno explica el estándar de duda razonable, ¿sí? ¿Dónde se explica? En las instrucciones, que era, creo que una de las dudas que había planteado. Y entonces, el modo en que estas instrucciones plasman, ¿no? Esta cuestión de la duda razonable, tiene que ver, como ya lo dijo Andrés, con una cuestión probatoria, ¿sí? O sea, cuánta prueba, o sea, es un estándar probatorio y el jurado tiene que saber que es el estándar probatorio más alto que existe y que está muy ligado, ¿sí? al principio de inocencia y a la carga de la prueba. Que la carga de la prueba la tiene siempre el fiscal y que el acusado goza del principio de inocencia. Y entonces, para derribar ese principio, el fiscal lo tiene que probar más allá de una duda razonable. Parece como redundante, pero cuando el jurado se le explica todas estas cuestiones en conjunto, llegan a comprenderlo bien. Y como decía Andrés, existen investigaciones empíricas, no solamente sobre la tasa de acuerdos y desacuerdos, sino también sobre la efectividad de las instrucciones sobre duda razonable al jurado. Y la realidad es que las entienden, ¿no?
Yo encontré el libro, es este, mirá. No sé si se ve bien ahí. Que afortunadamente está en castellano, porque todo lo que estaba disponible era en inglés, pero este lo tradujimos y lo escribieron Valerie Hans, que la ven ahí, que fue a hablar a La Plata una vez, y John Gastil, que también fue a hablar a La Plata. Bueno, estos son dos de los número 1 del mundo, y en este libro de ad hoc ahí está exactamente esta pregunta que vos nos hiciste. En general se dice así, en inglés le dicen the jury is more lenient, es decir, el jurado es más benévolo, más benevolente, pero en realidad es más exigente cuando el juez le explica la duda razonable, a ellos les resuena de decir no vamos a dejar pasar cualquier cosa. Muy interesante esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por tu intervención. No, gracias a ustedes. De nada. Y ahora vamos a seguir, si te parece, Andrés, seguimos con la presentación que querías realizar del link, o quisieras no sé, me parece que Denis, porque por una cuestión metodológica creo que primero deberíamos ver esto de las instrucciones de que son tan importantes, ¿no? Así que y después vamos a... Yo en realidad, para hacerla inclusive más amena, les quería dejar además como material metodológico de estudio la página que nosotros tenemos, que hay de todo, pero para que la usen masivamente y gratis, se puede usar, etcétera. Entonces, después les voy a pasar un trocito de una película muy famosa para verificar lo que es la unanimidad. Pero bueno, pero ahora me parece que viendo esto que dice Denis, previo a eso, está este momento central del juicio por jurado, pero central, que por nunca tener juicio por jurado no conocíamos, porque esto no existe en el juicio normal. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también dio su primer leading case hace 3 años, se llama el fallo RBP versus Nicaragua, en donde dijo que el principal instrumento para controlar los veredictos del jurado y evitar la arbitrariedad de los veredictos del jurado son las instrucciones del juez. Entonces, fíjense qué momento tan trascendente en donde un juez a veces está 40 minutos, 1 hora, leyéndole casi 40, 50 hojas al jurado, dándole toda la información legal que necesitan para poder decidir. Así que bueno, Denise. Bueno, ahí después vamos a hablar un poco sobre unanimidad, ahora cuando hablemos de deliberación y veredicto, pero previo a esto me gustaría hablar un poquitito de las instrucciones del juez al jurado, que son el presupuesto del juicio justo, ¿no? Porque para tener un juicio justo hay que respetar unas reglas, ¿sí? Porque si hacemos un juicio como sin respetar las reglas puede ser un juicio, pero no va a ser un juicio justo. Y para poder respetarlas hay que conocerlas, ¿sí? Entonces, esto marca una relación de cooperación entre el juez y el jurado, ¿sí? Porque para que el jurado pueda realmente cumplir su función de dictar la culpabilidad o no culpabilidad de una persona, tiene que conocer cuál es la ley aplicable, cuáles son las reglas del juego, cuáles son los principios procesales, el modo de valoración de la prueba, y para eso tiene que explicarse. Y estas explicaciones tienen que ser en un lenguaje claro. Una de las investigaciones empíricas del INESIP sugirió que uno de los mayores desafíos que tienen las partes, ¿no?, al momento de tener un juicio por jurados es justamente hablar claro. Es como que nosotros aprendimos a hablar, ¿no?, desde chiquitos, entramos a la facultad de Derecho, deformamos todo nuestro lenguaje y después vamos a un juicio con todo el lenguaje ya deformado. Nosotros tenemos que revertir ese proceso que nos provocó capaz la facultad de Derecho y para hacernos los sofisticados y hablar en latín y poner palabras difíciles, ¿sí? Y poder tener un lenguaje asequible para la ciudadanía. Esto tiene que ver con que el jurado pueda comprender, ¿sí?, lo que se les está explicando. Bueno, como decíamos, hay distintos tipos de instrucciones, ¿sí? Uno siempre suele vincularlas a las instrucciones finales, pero también hay otro tipo de instrucciones porque son todas las comunicaciones que hay entre el juez y el jurado, ¿sí? Entonces las iniciales son sobre las reglas principales del juicio. Esto genera que los jurados se sientan más seguros, ¿sí? Se sientan como orientados, porque imagínense a un jurado llegando a una sala de audiencias, que además que fue la primera vez en su vida que pisó en una sala así tan formal y rigurosa, y entonces el juez les tiene que explicar, ¿no? Les tiene que explicar quiénes son las partes, qué es lo que van a ver, quiénes
qué es prueba y qué no es prueba, ¿sí? Les va a contar qué prueba es lo que van a presentar las partes, pero no los alegatos, por ejemplo, que las manifestaciones del juez no son prueba, que van a tener que escuchar todo lo que digan y no van a poder buscar la prueba por sí mismos, ¿sí? Esto es importante, no pueden salir al pasillo y hablar con los testigos, porque eso rompería justamente el juicio justo, que es lo que se quiere preservar. Entonces todas estas indicaciones de que no pueden hablar con nadie sobre el caso, van a hacer las instrucciones iniciales que hace el juez. Después hay otro tipo de instrucciones que son las intermedias, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay algún cuarto intermedio, el juez les tiene que volver a repetir que no pueden buscar información en Google, que no pueden consultar con terceras personas sobre sus opiniones sobre el caso, ¿sí? Justamente en base a este juicio justo. Y después vamos a tener las instrucciones finales, que son las principales, ¿no? El principal mecanismo novedoso que trae el juicio por jurados, que muchas veces quedan como aisladas, o en las películas no se pasan, ¿no? Porque capaz que es la parte aburrida, pero estas instrucciones son muy importantes y, como decía Andrés, son la base también de la vía recursiva. Entonces estas instrucciones van a surgir de una elaboración en una audiencia con el juez y las partes. Esta audiencia no se puede renunciar. Hay veces que no se realizan estas audiencias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que son no solamente estratégicamente convienen, ¿sí? Porque después les va a dar la posibilidad del recurso, sino que es un momento esencial del juicio. Hay que saber aprovecharlo. Entonces, siempre las partes van a poder proponerle las instrucciones al juez. Esto se rige por un principio dinámico, no es que hay una audiencia y nunca más se puede hablar de las instrucciones si no es en esa audiencia, sino que se vienen elaborando generalmente desde mucho tiempo antes, ¿sí? Se van como haciendo durante todo el juicio y al final se hace la audiencia, así que tiene que ser grabada para que queden plasmadas cuáles van a ser las instrucciones. El juez, ¿qué no debe hacer en estas instrucciones? No puede hacer un resumen de los hechos, ¿sí? Porque los hechos los tiene que determinar el jurado, justamente por su función independiente y soberana que tiene el jurado para decidir. No puede hacer valoraciones sobre la prueba, no puede hacerles interrogantes, ¿sí? Que vayan guiando el veredicto del jurado. Estos son veredictos especiales y nosotros tenemos veredictos generales. O dejar que el jurado decida sobre las cuestiones de derecho. Si no le puede decir, este autor piensa esto, este autor piensa lo otro, ustedes decidan. No, tiene que dar su postura, ¿sí? Después, si esa no es la postura mayoritaria o la postura que siguen las cortes superiores, después se podrá revisar. Estas instrucciones finales van a ser sobre distintas cuestiones, ¿sí? ¿Cuál es la función del jurado? ¿Sí? ¿Qué tienen que decidir sobre la base de los hechos presentados en el juicio? ¿Qué es prueba y qué no es prueba? Obviamente repitiéndole lo que dijo al principio. ¿Cuáles son los derechos y garantías constitucionales? Y acá entra lo que decía antes Marcelo sobre la instrucción de la duda razonable, ¿sí? Vamos a tener que explicar cuál es el principio de inocencia, quién tiene la carga de la prueba, cuál es el estándar de duda razonable, bueno, cuáles son las reglas de deliberación, qué pasa si alguno recibe alguna presión, y sobre todo las reglas de derecho aplicables, ¿sí? Y estas reglas de derecho las tienen que, o sea, cuál es el derecho sustantivo aplicable, se lo tienen que explicar de una forma clara y correcta, ¿sí? Porque si yo invierto, ¿sí?, los elementos de un tipo penal o saco algún elemento de algún delito y no se los explico bien, el jurado no va a contar con todas las herramientas para poder decidir. Y esto pasa también, sobre todo, el debate se da con los delitos menores incluidos, ¿sí? Que esos delitos menores incluidos son aquellos delitos que están necesariamente incluidos en la figura principal y que hay prueba que sustentan las instrucciones por esos delitos. Entonces, si yo como juez no le doy al jurado alguna instrucción sobre un delito menor incluido, estoy sustrayendo del ámbito del jurado conocimiento que tendrían que tener a la hora de tomar alguna decisión. Sobre esto, bueno, hay un montón de casos, y hubo un fallo que es el que mencionaba antes Andrés, que es conocido como Álvarez Telechea, ¿sí? En donde se habla justamente de esto. El Tribunal de Casación dio vuelta, ¿sí?, un caso de juicio por jurado justamente por un error en las instrucciones. El juez omitió instruir sobre un delito menor incluido. Después se puede discutir. Fíjense, ahora nosotros, por ejemplo, con Denise, le vamos a mostrar una parte de nuestra página que ustedes pueden acceder libremente, que se llama así,
Entonces, y vamos a ponerle un pedacito para no estar nosotros diciendo qué es, para que vean una instrucción. Entonces, aprovechando la pregunta de Marcelo, veamos cómo le explican, y esto ya lo explican, todas las juezas y jueces argentinos hacen lo mismo que este juez. ¿Cómo le explica la presunción de inocencia, la carga de la prueba y la duda razonable a un jurado? Entonces vamos a ver un pedacito de una instrucción de un juicio real en Estados Unidos, donde una mamá le solicitaron la pena de muerte por haber matado a su hijita de 2 años. Juicio terriblemente mediático en los Estados Unidos. El jurado absolvió a la mamá. Es decir, Entonces, ahora vamos a ver, si la técnica lo permite, ver cómo este juez instruyó al jurado en este punto. ¿Tengo que dejar de compartir yo? Sí. Ahí lo está compartiendo. Lo pueden ver, ¿no? Sí. The defendant has entered a plea of not guilty. This means you must presume or believe the defendant is innocent. The presumption stays with the defendant as to each material allegation in the indictment through each stage of the trial, unless it has been overcome by the evidence to the exclusion of and beyond a reasonable doubt. To overcome the defendant's presumption of innocence, the state has the burden of proving the crime with which the defendant is charged was committed, and the defendant is the person who committed the crime. The defendant is not required to present evidence or to prove anything. Whenever the words reasonable doubt are used, you must consider the following. A reasonable doubt is not a mere possible doubt, a speculative, imaginary, or forced doubt. Such a doubt must not influence you to return a verdict of not guilty if you have an abiding conviction of guilt. On the other hand, if, after carefully considering, comparing, and weighing all the evidence, there is not an abiding conviction of guilt, or if, having a conviction, it is one which is not stable, but one which wavers and vacillates, then the charge is not proved beyond every reasonable doubt, and you must find the defendant not guilty because the doubt is reasonable. It is to the evidence introduced in this trial and to it alone that you are to look for that proof. A reasonable doubt as to the guilt of the defendant may arise from the evidence, conflict in the evidence, or lack of evidence. If you have a reasonable doubt, you should find the defendant not guilty. If you have no reasonable doubt, you should find the defendant guilty. Bueno, yo siempre aspiré, yo soy profesor en la facultad de esto, a los alumnos. A veces que pongo este video y le pediría a este juez que venga, porque creo que nadie explica mejor y más claramente. Acá le está transmitiendo el derecho constitucional. Entonces, y le está diciendo claramente que la duda la tiene que buscar en las pruebas, no en ningún otro lugar más. Y además explica con precisión las consecuencias derivadas de ello. Pero este es el método de instruir al jurado, esto que explicaba Denise. Entonces, este juez nos está apartando un ápice de la instrucción que ya está validada en prácticamente casi todos los Estados Unidos, después de la jurisprudencia y de etcétera, etcétera, que afortunadamente la justicia argentina también lo tomó, y los jueces y juezas que hoy están instruyendo al jurado dicen exactamente estas mismas palabras. Entonces, pero este es para que ustedes vean que ese juez tenía este montón de hojas en la mano. Ese es el método que la Corte Interamericana dijo es el método para reducir la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque esto que está diciendo el juez primero lo litigó con ambas partes. Cada coma, cada punto, cada cosa que se dice ahí, ha habido protestas o no, dijo no, dígalo de este modo, etc. Y el juez decide. Es un método mucho más controlado para transmitir la información. Bueno,
Este es un pedacito de que le explicó esto, pero todo lo que les dijo Denise en este video de estas instrucciones, que son famosas ya, están todos. ¿Cómo explica el juez un homicidio? ¿Cómo explica un homicidio calificado? Un homicidio simple, un homicidio preterintencional. ¿Cómo explica un homicidio culposo? Los delitos menores incluidos, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive, por ejemplo, en este caso en particular, hubo un perro rastreador fue clave para encontrar el lugar donde había estado el cadáver de la nenita. ¿Dónde estaba? En el baúl del auto de la mamá. Se ve que la mamá la cargó ahí, la llevó hasta un pantano y la tiró ahí. Bueno, el perro se paró en el baúl y de ahí no salió, como diciendo acá hubo un cadáver. Bueno, el perito ese compareció al juicio y el juez ahí le explica al jurado qué cosas tienen que tener en cuenta para valorar esa prueba. Entonces, es muy interesante poder verlo. Bueno, no tenemos tiempo ahora porque, bueno, a las 6 nos tenemos que ir, pero fíjense en esa página porque van a tener todas las explicaciones. Bueno, a ver, dígame, a ver, no sé, Analía, si vos estás ahí, lo podemos poner porque dura un minuto. Es el video 16, para tener un ejemplo de cómo un juez, por ejemplo, instruye a un jurado respecto de determinada prueba. El 16. 16. A ver. Fíjense. Sí. Un segundito que se Por lo supuesto, paso. partiendo del mismo sitio que te mandé, de un sistema de libres convicciones, es decir, donde el jurado puede formar su convicción con libertad de cualquier prueba que se le someta en el juicio, el juez le da algunas indicaciones, pero no para influir sobre ellos, sino diciendo, tengan en cuenta estos factores, y como una especie de guía. Así que, bueno, si se puede, si no, seguimos con los otros temas. Sí, ahí creo que ya el técnico la tiene. Sí, es muy cortito, son un minuto. Diego, no sé si... Estoy tratando de ver cuál es. Es el del... El 16. El 16, que ahí te lo pasé. Listo, voy con ese. Bien. When evidence concerning canine searches. It is up to you to decide what evidence is reliable. You should use your common sense in deciding which is the best evidence and which evidence should not be relied upon in considering your verdict. You may find some of the evidence not reliable or less reliable than others. Some things you should consider in evaluating canine searches are: 1, the canine's training and certification records, including an explanation of the meaning of the particular training and certification. 2, the field performance records, including any unverified alerts. 3, the experience and training of the officer handling the canine, as well as any other objective evidence known to the officer about the canine's reliability. You may rely upon your own conclusions about this type of evidence. A juror may believe or disbelieve all or any part of the evidence or the testimony. Bueno, estas son las instrucciones del juez al jurado. En este caso en particular, la defensa logró demostrar en el contraexamen que el perro estaba mal entrenado, que en 3 casos anteriores había dado pistas falsas, etcétera, etcétera. Así que hasta claramente se nota que estuvieron discutiendo en esa sala y cómo el juez le da ciertas pautas para valorar esa prueba, porque obviamente el perro a declarar no va a ir el perito. Entonces, si yo de repente aparezco con un, no sé, un cusquito que va a cualquier lado y empieza a ladrar en cualquier... Bueno, yo tengo que ver qué seriedad, qué entrenamiento previo tenía, etcétera. Entonces, de este puro sentido común, dicho de esta manera tan clara, son las instrucciones. Y esto es
Es muy importante verlo porque este es el gran momento del juicio por jurado, y por eso es que el juez es tan importante, porque en este caso la jueza o el juez son los que tienen que decidir este modo de explicar al jurado, que afortunadamente ya está acá prácticamente todo estandarizado. Bueno, seguimos, no sé, nos quedan unos 20 minutos, pero bueno, ya estuvimos conversando bastante. Bueno, pero para que ustedes vean, no solamente que les expliquemos qué son las instrucciones, sino que puedan ver en vivo, estas son instrucciones reales dadas en un juicio real. Bien. No, y también yo quería señalar que no siempre estas instrucciones se debate todo, sino que hay muchas cosas que ya están estandarizadas, como decía recién Andrés, hay manuales sobre jurados, ¿sí?, en donde se pueden buscar cosas. En general, el litigio va a estar centrado en las cuestiones trascendentales para este caso en particular, ¿no? No es que nos vamos a poner a discutir cada una de las cosas, ¿sí?, que va a decir el juez, salvo que sean un desastre, pero en general todos los jueces van compartiendo, ¿sí?, las instrucciones que van funcionando en los juicios, y entonces este proceso de elaboración es más sencillo, no es tan complejo que hay que revisar hojas y hojas y hojas. ¿Sí? Un poco eso. No sé, Ana, si sigo compartiendo o si quieren hacer las preguntas. Habían quedado 3 posibles intervenciones, pero vamos a ver cómo llegamos con el tiempo. No sé cómo prefieren ustedes, si quieren concluir. Quedan menos de 14 minutos, o sea, muy poquito. No, hagamos preguntas, porque igual ya hablamos prácticamente todo, así que es preferible seguir conversando entre nosotros. Mejor. Bien, lo que les pedimos, sí, a quienes intervengan, que realicen la pregunta bien concreta, si se puede dar lugar a todos. Osvaldo Echepare, en primer lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta es simple y sencilla. ¿Qué opinan acerca de la ampliación de la aplicación de juicios por jurados, no solamente a los delitos cuyas penas excedan los 15 años, sino a delitos correccionales o criminales que tienen penas menores? Porque muchas veces en las defensorías vemos que hay casos en los juicios correccionales que merecerían ir a un juicio por jurados. Es una excelente pregunta, Osvaldo. Te agradezco en lo personal. Argentina empezamos así, prudentemente, por una razón obvia. Nosotros no tenemos ni la tradición, ni el costumbre, ni el pedigree que tiene el common law. Insertar un jurado de esas características en un país como el nuestro y en una provincia como la nuestra, mamita, entonces había que ir bien. Yo coincido totalmente. Ahora, ¿cuál es? Es decir, ¿qué es un crimen para la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? Cualquier delito que amenace con mandar a la cárcel a una persona más de 6 meses. Fallo Duncan versus Luisiana de 1968. Imagínense ese año con todo el tema del racismo, las marchas de derechos civiles, Martin Luther King. Y el caso había sido un chiquito negro que se bajó del auto y porque veía que su primito negro, una horda de chiquitos blancos al salir del colegio, estaban discutiendo. Se bajó, hubo una discusión ahí y chico, no lo querían dejar salir, entonces el chico que conducía, el chico negro agarró y le pegó un sopapo en la cara así a uno de los chicos blancos. Un sopapo en la cara. Bien, todo terminó, se subió arriba del auto y se fueron todos para todo el mundo. Los chicos blancos se fueron al sheriff y le dijeron, me pegó fulano. Listo, le hicieron un juicio correccional de agresión simple, que como tenía una pena menor, muy menor, se le hicieron con un juez blanco, sin jurado, y por supuesto lo condenaron a pena de prisión efectiva, le pusieron una multa, y los abogados de los movimientos civiles llegaron hasta la Corte norteamericana y dijeron que finalmente dijo, ok, bien, todos los delitos que superen más de 6 meses de prisión efectivo, tienen que ir a juicio por jurado. Esa es la norma. Si hubiésemos arrancado así en Argentina, pero ya, no sé, nos comían los piojos. Es decir, yo soy partidario absolutamente de ir cada vez incorporando. Neuquén va a ser el que más. Neuquén a partir de ahora va dentro de, no sé, este año va a sacar una ley que va a ampliar todos los delitos de más de 5 años. Ya va a agarrar todos los robos con arma, todo, etcétera, etcétera. Pero yo soy partidario de que determinados delitos mal llamados correccionales, en realidad tienen profundas implicancias sociales.
Por ejemplo, no sé, un caso famoso en Estados Unidos, donde un tipo dueño de un cine triple X, le clausuraron el cine y fue un juez correccional y le hizo un juicio. Y el tipo dice, no, este es un caso que involucra la libertad de expresión. Yo quiero que la decisión acá la tomen 12 ciudadanos. No es el tema de que las películas que pasó, es qué cosas puede ver la gente y qué no, eso lo tiene que decir la propia gente. Yo coincido totalmente con eso. Y ya se ha presentado, ¿eh? Así que yo creo que lentamente, a medida que se afiance el sistema, vamos a ir avanzando cada vez hacia más delitos, claramente. Gracias, Osvaldo, por la pregunta. Y seguimos con Darío Rodas. Hacemos una intervención rápida para poder dejar también a Solange Alonso. Perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, muy agradecido. Y bueno, voy a ser concreto. Más que nada quiero como traer un debate acá, porque es un tema por ahí que puede llegar a surgir en estos momentos, que viene el artículo 338 del inciso 6, dice que deben ser hombres y mujeres que deben participar como jurados, que ahora que han cambiado algunas circunstancias en este país, donde se ha agregado una nueva denominación, no binarios, si se ha pensado cómo se va a resolver esa situación, porque hay personas que no se consideran ni hombres ni mujeres. Esa es mi duda, y bueno, quiero como plantear un debate también, ¿no? Para que charlemos, a ver qué se opina. Muchas gracias. Tendrías que haber hablado primero, Darío, porque con esto podemos estar. ¿Quién sabe? No sé, Denise, ¿vos querés decir algo? No sé. Yo solamente quería, bueno, sí, obviamente que es muy interesante la intervención y esto, ¿no? Que la idea del jurado es que sea representativo de la sociedad. Y entonces, si hay personas que tienen estos DNI distintos, obviamente que van a poder ser parte del jurado. Ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, una de las cuestiones que se trató, que a mí me resultó novedosa, fue que no se ponían 6 y 6, sino que se ponían 5 y 5. ¿sí? Entonces esto, 5 hombres y 5 mujeres. Y esto garantizaba, ¿no? Sigue garantizando esto que se quiere evitar, de que haya como una licuación de la participación de hombres o mujeres en el jurado, y a la vez permite que alguna persona que capaz que no se siente identificada con ninguno de los dos géneros pueda también formar parte del jurado. Como tal vez no poner 6 y 6, sino poner 5 y 5, que garantiza de las dos formas. No sé si responde un poco, pero capaz que sea una de las formas. Yo creo que hay gente que respeto muchísimo, sobre todo en los Estados Unidos, como Martín Sabelli, que él está en contra de que nosotros pongamos una solución 6 y 6. Y dice que estamos intentando hacer una reforma social a través del sistema jurado. Y en parte tiene razón. Pero ¿cuál es la parte que no tiene razón? Es decir, él diría, no, ¿por qué tenemos que decir? Tenemos que asegurarnos que en el padrón electoral estén todas las personas representadas, todas. Y después que el sorteo decida. Y nosotros también le dijimos, bueno, todo bárbaro, pero en tu país y en Inglaterra no hay negros en los jurados, no hay mujeres en los jurados, hay pocas. Las minorías están subrepresentadas. Entonces algo tenemos que hacer. Y por eso que mucho antes que existiera el Ni Una Menos o el Me Too o el que qué sé yo, se nos ocurrió a nosotros poner, bueno, 6 mujeres, 6 varones. Hablo de hace 15 años, 20 años. Se nos ocurrió a nosotros. Porque de ver cómo había jurados enteros de varones blancos condenando a mujeres o negros. Entonces dijimos, bueno, hagamos un corte arbitrario. Y bueno, dijimos mujeres, varones, como podríamos haber dicho otras cosas. Creo que en su momento esto significó un avance formidable de los derechos de las mujeres, enorme, al punto, hoy el jurado argentino está siendo estudiado en los Estados Unidos con admiración, diciendo cómo hicieron esto. Pero bueno, ahora que vos decís esto, se abre otro nuevo debate que no ha sido saldado. Yo me pregunté cuando salió todo el tema del no binario, bueno, los Juegos Olímpicos, tenemos carreras de mujeres, carreras de varones. Tenemos en los restaurantes baños de mujeres, baños de varones. ¿Qué pasa con las personas que se autoperciben sin ningún género? Y si todo eso lo va a tener que ir resolviendo la propia sociedad, y yo creo que tenemos que estar alertas y en su momento se harán los cambios legislativos que tengamos que hacer, porque es como muy grande. Inclusive yo me lo estoy pensando como penalista. Por ejemplo, quien mata a una mujer con violencia de género
es perpetua porque es un femicidio. Pero si esa persona nació mujer y después se cambió el DNI y es X, ¿eso qué es? ¿Es un homicidio calificado o es un homicidio simple? Bueno, yo estoy pensando problemas a partir de esto. Cosas que pueden surgir. Entonces, bueno, hay un montón de cosas, pero yo te digo que hoy creo aún así con la norma como está redactada ya hemos tenido jurados trans que se autoperciben mujeres que han estado dentro de la cuota de mujeres, y son felices que han estado en un jurado. Pero felices increíblemente. Es decir, para un jurado, ser parte de un jurado es algo muy transformador. Entonces, acá en todas partes del mundo. Así que bueno, veremos a dónde nos lleva el derrotero social. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias Darío, y hacemos una rápida intervención de Solange Alonso, y ya con esa participación cerramos la charla. Sí, mi pregunta es la siguiente. Cuando el requerimiento fiscal de elevación a juicios por una calificación que supera los 15 años en su máximo y por ende susceptible, ¿no?, de ir a juicio por jurados, pero el auto de elevación a juicio lo es por una calificación menor que no excede los 15 años. ¿Qué sucede con esa renuncia o no al jurado? Digamos, ¿qué es lo que se va a tener en consideración? Si la requisitoria fiscal o el auto de elevación a juicio, porque en la práctica se suele tener en consideración la elevación a juicio y no ese control que hace el juez de garantías con los elementos que se juntaron hasta ese momento y elevar la causa a juicio. Tengo esa duda que no sé, digamos, técnicamente cómo se hace en la práctica. Bueno, qué pregunta tan interesante también, porque acá muestra la tensión entre la relación fiscal-juez. Fiscal, es decir, entre la acusación y el tercero imparcial, en la etapa preparatoria, ¿no? Entonces, yo vengo de la escuela de Julio Mayer, de Alberto Binder, y considero que el único acto procesal que abre un juicio público es el requisitoria de elevación del fiscal. Todo lo demás será importante en términos de la coerción, de que haga el juez, ¿no? Pero en términos de decir, porque el fiscal, vos ya sabés que el auto de elevación a juicio no lo vincula, el fiscal puede seguir yendo al juicio a perseguir por el delito que él o ella solicita. Entonces, yo creo que ese es el punto fundamental para decir si un caso va a jurado. Distinto sería el caso de qué pasa cuando querellante y fiscal no están de acuerdo. Y de repente el querellante acusa por un delito más grave, que por lo tanto va a jurado. Y yo creo que ante la duda hay que estar a favor del jurado y a lo que decide el querellante. Pero creo que el auto de elevación a juicio del juez, sin relativizarlo, es muy importante para muchos aspectos de la coerción, etcétera, pero no te fija definitivamente, es decir, no le impide al fiscal, dice, bueno, desde ese momento el fiscal tiene prohibido acusar por robo con arma porque el juez le dijo que era robo simple. El fiscal puede seguir insistiendo con eso. Y la querella también. Así que considero que ese sería el punto para resolver eso. Bueno, muchísimas gracias, Solange, también por tu intervención. Y ahí ya vamos a ir dando cierre a este encuentro del día de la fecha, esta clase sobre juicio por jurados. Vamos a agradecer especialmente a Denise y Andrés por sus excelentes exposiciones y esta ida y vuelta que se generó con cada uno y cada una de las intervinientes. Realmente fue muy lindo ver participar a los colegas y a las colegas. Hay muchísimos saludos de felicitaciones y que les encantó la clase, así que destaco eso también. Y bueno, entonces vamos a hacer este cierre y bueno, nos vamos a encontrar entonces en la próxima clase, en donde vamos a tratar los temas de procesos especiales. Vamos a tener la disertante invitada, es Mari Belov. Así que los esperamos en el próximo encuentro y los saludamos a todos y a todas, nuevamente agradecidos por su acompañamiento en el día de la fecha, y nuevamente el agradecimiento a los expositores, a Denise y Andrés, que han sido brillantes. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, obviamente que quedaron temas sin tratar como unanimidad y recursos, pero bueno, obviamente son temas que nos pueden consultar y estamos a disposición para todos ustedes.
los vamos a contactar para alguna otra jornada, los comprometemos. Cuando quieran, sí. Todo buen curso de esta naturaleza siempre quedan temas afuera, así que, bueno, si no, no sería un curso así. Bueno, y ya que viene Mari Veloz, pregúntenle, a ver qué opina ahora del tema del jurado para menores. Bueno, muchísimas gracias, gracias Damián y Analía y al Colegio de Abogados por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos, buenas tardes. Nos vemos, adiós.